yo voy a dialogar con alguien que conoce bien la provincia de Buenos Aires, que actualmente es presidente del monobloque del Partido Federal en el Consejo Deliberante de La Matanza, y que es Miguel Saredi. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Miguel, antes de empezar, a mí me llegó un sonido, ¿sí? Un breve, que quiero que lo escuches, que sirva como de contexto a lo que quiero conversar contigo. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Al lado de la cárcel, Miguel, al lado de la cárcel tomaron, ¿viste? Yo no tengo nada que ver ahí, ¿viste? Yo fui allá a dar una mano a la gente que el tipo lo vende, ¿viste? Cerca de los panaderos, ahí. Al lado de la cárcel son todo, escúchame, malandra, todo. No hay ninguno que sea legal. Los conozco, a la mayoría son todos de allá del fondo del todo, todos chorros son, todo, Y están enfierrados todos, están con fierro, revólver, 38, 9, tiene de todo. Me acerqué yo el sábado, ¿viste? Y me fui. Bueno, ¿qué sé? ¿Cómo andás? Sí, pum, pam, mirá cómo estamos. Y encima se cagaron a tiro entre ellos mismos. ¿Entendés? Ahí te lo busco. Bueno, Miguel, es un fragmento de lo que estaba ocurriendo alrededor de una cárcel en Isidro Casanova, donde la mayor parte del... En González Catán. En González Catán, perdón. Es la 43, la unidad penitenciaria 43 de González Catán. Y en donde los ocupantes, en su gran mayoría, son parientes de quienes son internos. Exactamente. Bueno, dame un cuadro general primero, porque la verdad es que yo creo que hasta a veces no se toma demasiado rigurosamente esto que está pasando. No digo ni cuestión de la represión. A ver, alguien que es de la provincia de Buenos Aires y de ese lugar, que me dé un cuadro de situación. ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo que hay, para empezar, es una ausencia del Estado, Carlos. Hay una clara ausencia del Estado y una situación anárquica. Yo escuché mucho y veo las peleas de algunos sectores ligados al oficialismo, al movimiento Evita o de la Cámpora y de algunos otros sectores. Esta semana misma hubo noticias también aquí en los medios locales, o el tema de Juan Grabois. Sinceramente yo creo que es un tema que excede a esa explicación. Creo que sinceramente lo que hay es una ausencia del Estado y una situación de anarquía, por varios motivos. Uno de los motivos es que las fuerzas de seguridad, para que vos tengas una idea, en La Matanza falta la mitad de los patrulleros que debería haber en razón de su cantidad de habitantes en épocas normales. Bueno, si falta la mitad de los patrulleros que tendría que haber, además que anden, ¿no? Y que estén en buenas condiciones. Si faltan en épocas normales, imagínate lo que son en las actuales condiciones, en las cuales por el tema de los controles, en las rutas y en los accesos, en el camino de cintura, inclusive ayudando en la autopista Richeri y en otros lugares, bueno, la falta de cantidad de personal de seguridad que hay es claramente visible. Sumar esa falta de controles en materia de seguridad, y es que los mismos cuadros políticos y sociales, que muchas veces, muchos de ellos de mucha edad, inclusive los más experimentados, a raíz de la pandemia y la cuarentena, están muchos de ellos, no todos, muchos de ellos guardados en sus casas o cuidándose como cualquiera de los vecinos de lo que ha pasado estos meses, sumado a esta falta permanente del Estado que te estaba contando, y a una situación anómica que existe en la sociedad argentina y existe en muchos de estos lugares, en las cuales se ha avalado desde un discurso oficial. Eso sí tiene una parte y gran culpa del oficialismo, cuando hay un discurso o una línea ideológica discursiva en la cual la gente ve y aquellos vivos ven de que se liberan presos, de que hay una situación abolicionista en materia judicial, de que se liberan reclusos, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, un jubilado que en legítima defensa, que se pone en duda, tiene que matar a alguien que le intentó entrarle 3 veces a la casa, ¿no? Esto es habitual. Por ejemplo, yo tengo todos los días algún llamado de algún vecino
de Dorrego, de González Catán, de Isidro Casanova, de La Ferrer, de Rafael Castillo, de Virrey del Pino. Hablo de ese sector que es 1 millón de habitantes para que ustedes tengan una visión de la cantidad de gente que vive en esas localidades que te acabo de mencionar. 1 millón de personas. Bueno, de allí en las cuales hay intentos de tomas de casas. Ayer mismo hubo inclusive en 20 de junio, que es una localidad más bien de quintas, un lugar bastante abierto cercano a Merlo, en la cual le tomaron la casa a un vecino, que no estuvo unos días y ya le habían intentado tomar la casa. Esa es una situación permanente y es una situación, Carlos, de anomia, de no control del delito y de un discurso a veces sí oficialista, visible en lo general, que pareciera que lo permite. No digo que lo hagan expresamente, digo pareciera que lo permite. Entonces, cuando eso se repite en los medios de comunicación, se repiten algunos discursos de algunos dirigentes territoriales y sociales, bueno, lleva a esta situación de tanta anarquía que se está viviendo en el conurbano, que no es solamente en La Matanza, sino en muchos distritos del conurbano. La influencia, digamos, de la jefatura en el aspecto de la seguridad de Bernie, ¿cómo la evaluás vos? La evalúo muy positiva porque por lo menos tiene un discurso distintivo. Es decir, cuando Bernie, con los poquitos recursos que tiene, por lo menos intenta plasmar una visión en contraposición al delito, esto es cuando, te voy a contar una anécdota, me hablan muchas veces de los pastores protestantes. Los pastores protestantes, como pasa, como muchos en la vida, ¿no? Con los hombres hay buenos y malos pastores. Sí, claro. Y muchas veces yo le digo a los vecinos, bueno, pero por lo menos el pastor la línea que baja es buena. Habla habla en contra del delito, el pastor habla de la solidaridad, del amor. Ya por lo pronto para mí es un gran avance, más allá de que yo sea católico, pero me parece buena esa actitud de los pastores evangélicos que son tantos por estas tierras, en la función social en cuanto al mensaje que le hacen llegar a los vecinos y en los barrios. Creo que eso es positivo. Bueno, con Bernie me pasa lo mismo. Cuando yo lo defiendo a Bernie es básicamente porque su discurso y su visión para miles y miles y millones de bonaerenses, en este caso, es por lo menos una visión distinta en cuanto a la represión del delito, a que debe haber una sanción por lo menos ante la comisión de un delito, porque lo que nos pasa acá, Carlos, es que la falta de sanción ante la comisión de todo tipo de delitos, desde los más comunes hasta los más graves, lleva a esta situación anómica que te estoy contando. Sí, claro. Entonces, cuando Bernie contrapone a ese discurso oficial una visión distintiva, tiene el apoyo de la gente. Por eso las encuestas marcan lo que marcan. Puedes decir, pero ¿cómo con esta sensación de inseguridad Bernie tiene este apoyo? Tiene este apoyo porque dice lo que la gente por lo menos desea y espera de su Estado, y es que el Estado, a los que se portan bien, si no los premia, por lo menos que los tenga en cuenta, y a los que se portan mal los sancione. Y esto, que es una cuestión básica, para lo cual existe el Estado, porque si el Estado entonces no existe para que haya una serie de normas y que para que se porte mal lo castigue y tenga una sanción, ¿para qué existe el Estado? Bueno, Bernie lo que está haciendo en el fondo es esa idea básica, ¿no? Esa cuestión básica casi de educación cívica de primer año. Si no tenemos en cuenta eso, bueno, y esa es la importancia del Ministro de Seguridad de la provincia, y es por eso que se ha realizado estos meses, a diferencia de otros dirigentes políticos. Hay dos cosas que te quiero consultar, Miguel. La primera es, yo no concuerdo con vos que no hay, directamente no existe el Estado, no es una situación, no existe el Estado en nuestro país. Digo, reafirmo lo que vos decís, no es que lo quiero contradecir, digo, es más grave porque es una situación donde vamos a poner los casos que vos mencionabas. Se supone que un Estado organizado, el monopolio de la fuerza, ¿sabés quién la tiene? Sí, por supuesto. ¿Sí? No, ni los ejércitos privados, por lo menos por ahora en la Argentina, ni nada por el estilo. Hay quien tiene el monopolio de la fuerza. Eso por un lado, y por el otro lado te pido, digamos, los dos cuadros que te sitúo para que me hagas alguna reflexión sobre eso. Veo algunas imágenes en televisión o esto que estábamos escuchando recién, y quiero decirlo con serenidad y con tranquilidad, pero yo veo increyendo una guerra social molecular en la Argentina, que no es solamente de pobres contra pobres, o de delincuentes contra marginados, es también de sectores medios y sectores
digamos que los atacan los delincuentes para ocuparle la casa, y son los vecinos los que en estado de rebelión recuperan la casa. Entonces te das cuenta que esto que hablábamos del monopolio de la fuerza no existe y nos va a llevar a un lugar que yo no sé si hay regreso rápido desde ese lugar. Es mi opinión, no te quiero comprometer a vos, pero quiero una reflexión tuya. Es así, te comenté el caso de anoche, de 20 de junio, los vecinos recuperaron la casa de una familia que se había ido, después volvieron los propietarios y los vecinos se la repusieron. Entonces, era situación de ausencia total del Estado. Es más, yo hace muchos años que soy quizás el opositor más importante del gobierno local, de Fernando Espinosa, y he sido candidato muchas veces, y he estado siempre en una posición contraria, y siempre en los discursos, inclusive en el Consejo Deliberante, y aún tratando presupuesto y rendición de cuentas, y distintos temas, mi pelea es por la ausencia del Estado, a diferencia de lo que se piensa a veces de algunos ámbitos porteños, que se habla del camporismo, el Estado totalitario. La verdad que tendrían que vivir en el conurbano para ver que el Estado no solamente no es totalitario, sino que es inexistente. Cuando se ve, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos que hay por habitante, es la más baja de la Argentina. Cuando se ve la cantidad de patrulleros, o la cantidad de móviles, o la cantidad de fuerzas punitivas del Estado, es mínima. Es decir, como bien decís vos, lo que no hay es Estado. No hay Estado. Además, en todos los aspectos, en la economía informal, que es masiva, en no punir a los delitos, y en que no haya reglas, bueno, eso lleva esta ausencia del Estado a este tema. Por eso lo que vos planteás es así. Esa diferencia, lo que se piensa en muchos ámbitos intelectuales, inclusive porteños, que yo muchas veces me peleo, porque hablan de totalitarismo. Se equivocan. No, por favor. No hay ese Estado. Por Dios. Por favor. No, eso no. Hay sí un tema donde el arte de la política, que es saber sintetizar lo inmediato, lo urgente, con el mediano plazo. Yo no veo, creo que alguna vez lo comentamos fuera de micrófono, yo no veo que para una resolución de fondo que no va a llegar ni en un año ni en 2 años, no se esté planteando una estrategia de distribución demográfica y productiva en nuestro país, ¿me entendés? Porque está allí en la provincia de Buenos Aires el porcentaje casi, ¿cuánto? El 60%, ¿no? De los electores, ¿o no? 40, no me acuerdo cuál de las dos cifras es. Pero están allí. Entonces me parece que hay que desacumular hacinamiento, hay que generar... Porque si no, digo, leo, y con esto termino y quiero escucharte a vos, veo, hay un plan de viviendas que va a contar con no sé cuántos miles de millones de pesos. Digo, ¿no convendría esos recursos utilizarlos en esta redistribución demográfica? Digo eso como digo los que proponen acá en la capital federal también. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo de la villa, lo que se ha hecho con la villa de Retiro, porque en realidad la solución de fondo no es gentrificar la miseria y entonces que cambien los ocupantes y vengan otros nuevos. Si se gastó tanto dinero, ¿por qué no se van pensando otras soluciones más creativas y más de fondo? Digo, me parece, no sé si es posible, a lo mejor vos me decís, mirá, sí, eso es para dentro de 100 años. No sé. No, eso para ahora que estamos justamente en un proceso, con esta crisis de la pandemia, nos puede ayudar, si somos inteligentes, justamente replantearnos y plantearnos este tema que es de fondo en la Argentina, que es el federalismo, en el fondo, que el primer problema es la provincia de Buenos Aires. Ahora que el oficialismo tiene mayoría en el Senado y hay posibilidades ciertas, tenemos que replantear el tema de la coparticipación. La provincia de Buenos Aires recibe cerca del 20% de la coparticipación y, como decís vos, tiene más del 40% de la población. Y produce el 55% de la riqueza nacional. Esto es un número que nosotros no puede permanecer. Después, por dádivas graciosas del Poder Ejecutivo Nacional al gobernador, que siempre casualmente es de la ciudad de Buenos Aires en general, tiene una atadura económica al gobernador de la provincia de Buenos Aires al presidente de la Nación. Y luego hay una lista sábana horizontal que hace que el presidente de la Nación determine quién es el candidato al gobernador, que va en el medio de la boleta. Ni siquiera hay elecciones distintivas en las cuales la gente sepa quién vota a gobernador o a quién vota a intendente.
Pero dejando de lado estos temas, la sujeción económica, la sujeción política, lo que vos planteás es de fondo. La urbanización de villas y asentamientos ha sido tirar plata en un pozo, y esta pandemia, nos pasa en Capital, lo vieron con la villa 31, con la 11114, y pasa acá en La Matanza con algunas urbanizaciones de villas. Son los lugares donde mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de afectados ha habido. Es decir, son los lugares donde las familias no pueden desarrollarse ni plantearse una vida distintiva. Es seguir tirando plata en un lugar que alguna parte del progresismo en general, en este caso porteño y bonaerense, a veces le parece que con eso están solucionando temas sociales. La verdad que no están solucionando nada, porque la urbanización es una mera urbanización física, pero no es una urbanización cultural, no es un cambio de vida de nuestras familias, y es seguir tirando plata en un pozo. Esto es lo que se está haciendo todos estos años, ha sido culpable todos, porque también lo hizo Mauricio Macri, también lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, es decir, en esto todos se han visto sujetos a ese discurso progresista y han caído en ese discurso, y sinceramente lo que necesitamos es descentralizar el conurbano, urgentemente descentralizar el conurbano, ir hacia el interior, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene condiciones aptísimas de vida y calidades y posibilidades de fuentes de trabajo y de una vida distintiva para los bonaerenses. Lo podemos llevar a toda la Argentina. En mi caso, bueno, me aboco siempre a la provincia de Buenos Aires, que es la que conozco tanto. Sinceramente, se podría hacer un trabajo espectacular, y digo ahora porque ahora hemos descubierto el teletrabajo, las encuestas nos dicen que más del 60% de los porteños y la mitad de la gente del conurbano quiere irse hacia el interior y tendría posibilidades de hacerlo. Entonces, este es el momento, por lo menos en mi visión, de apoyar a la cadena agroindustrial. Hay un proyecto muy interesante del Consejo Agroindustrial que están permanentemente presentándoselo a los funcionarios políticos, fomentar tantos pueblos y tantos proyectos que ha habido. Me acuerdo el de Vuelta al Pago, que creo que fue Cafiero, que en su momento... Arraigo, el plan Arraigo. El plan Arraigo, el plan Cada Familia con su Lote, familia propietaria, que lo hizo Eduardo Duvalde. Hay planes que son maravillosos, que en algún momento, bueno, algunas corporaciones, como inclusive la de los amigos escribanos, hicieron que no se terminara de concretar. Sinceramente, son todas viables, y yo creo que todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas deberían abocarse en estos momentos a eso, porque son maravillosas para lograr descentralizar, para que la gente acceda a un lote de tierra descentralizando, y hay posibilidades de trabajo y de una vida distinta. No podemos seguir, Carlos, así como estamos viviendo los argentinos, en este puerto de Buenos Aires, rodeado de un conurbano en la marginalidad. Creo que este es el futuro que todos debieran en estos momentos sentarse, todas las fuerzas políticas, a trabajar en ello. Miguel, te hago la última, casi como contrapunto a esta respuesta, con la cual yo, por supuesto, coincido plenamente, porque en mi anterior comentario así lo hice saber, pero hay un discurso con cierto sesgo, yo te diría, reaccionario de alguna manera, antipolítico de otra manera, que sostiene que la perdurabilidad de la pobreza y la miseria, ¿sí?, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, digamos, donde han crecido de una manera geométrica, ¿no es cierto? En realidad no se quiere cambiar en el fondo porque el punterismo, cierto sector de la política, cierto sector de la policía, y ahora añadiles, supongo que zonas que tienen que ver con el narcotráfico, no les conviene un progreso en serio, no progresismo, progreso. Sí, agregale que ese mismo sector reaccionario le echa las culpas también al Papa y a los curas, ¿no? En el caso nuestro, el padre Tano, o al padre Pepe, o algunos curas que están trabajando en los barrios, sin entender que muchos de ellos están en la urgencia. Una cosa es estar en la urgencia cotidiana. Entonces, esos militantes sociales, esos curitas, inclusive muchos punteros mal vistos muchas veces también en cierta intelectualidad, pero que muchas veces cumplen una función de reemplazo del Estado. Es muy importante hablar de esto. El Estado falta y es suplantado por el militante político de ese barrio que soluciona el problema de salud, el problema de cobertura, asesorando a la persona como ir al ANSES, llevándolo al hospital. No digo esté bien, pero... No, es la zona gris de Javier Aullero, el hijo de una persona que yo conocí y que lo enfoca como vos lo estás diciendo. Muchas veces el
colchón que necesitas para la noche. Sí, reconozcámoslo, está el puntero para claro, darlo. Ante esa ausencia del Estado, ¿no nos preguntamos por qué no hay un desborde y un caos social tremendo? Bueno, ¿saben por qué? Por todas estas personas que estamos mencionando, que son aquellos que reemplazan al Estado. Lo reemplazan en su militancia social y en su militancia política en lo diario. Decir que esto lo hacen porque es un plan preconcebido, creo que justamente como planteas vos, es una postura reaccionaria. Son los mismos que dicen que las chicas se embarazan para cobrar la asignación universal. ¿Te acordás? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a aquellos que intentamos siempre tener una posición distinta, ¿no? Nos pegan después de todos lados. Significa que esto nadie lo busca, esto se da así, y me pasa a mí personalmente, pese a que tengo una visión estratégica pensando descentralizar. Cuando viene cualquier problema, cualquier persona, cualquier familia con un problema, uno intenta solucionarlo de alguna manera. Claro. Eso es una situación aparte, que pasa por lo humano, pasa por lo social y pasa por lo cotidiano. Por eso, sí, considero que es un discurso muy equivocado y así no hay ningún entendimiento posible si no avanzamos sin saber que muchos de ellos están en la urgencia. El padre Tano o el padre Pepe no tienen la obligación de ser urbanistas, ellos están en la contingencia diaria y solucionando el tema diario, y sí piden recursos para urbanizar y ayudar a la gente de su villa, y yo los entiendo, y cómo no apoyarlos y hasta admirarlos. Pero no son ellos los responsables de diseñar un Estado argentino distinto, sino que es la clase política, y sobre todo la clase política y los más ilustrados a veces, de algunos sectores que pueden, de poder llevar a esta situación, de cambiar las situaciones de cuajo. Quien habló fue Miguel Saredi, presidente del monobloque del Partido Federal en el Consejo Deliberante de La Matanza, y estuvimos tratando de repasar todas las cosas urgentes y quizá estratégicas, algún día llegue, sobre lo que es en este caso la tercera sección electoral, pero que puede llevarse con distintas densidades a el primero, segundo y tercer cordón del conurbano. Miguel, muchas gracias, hasta cualquier momento. Al contrario, un abrazo grande y gracias. Quédate